¿Aún no sabes qué estudiar? Descúbrelo en Expo Tu Momento, la feria de Aliat Universidades, donde te ayudamos a identificar qué te apasiona, a través de diversas actividades virtuales como Test Vocacional, para conocer a fondo tus intereses, aptitudes y habilidades. Oferta académica ideal para ti, conferencias con académicos, recorrido del campus, dinámicas y promociones exclusivas. Comienza a construir tu mejor versión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos con este taller de psicopedagogía criminológica y para esto nos acompaña la maestra Edna Natalí Martínez Limón. A continuación les voy a leer su semblanza. Edna Natalí Martínez Limón cuenta con 12 años de experiencia en psicoterapia individual, grupal y coordinación del área de salud mental. Encargada de diseñar y aplicar el programa de fortalecimiento emocional para profesionales de la salud que trabajan con pacientes víctimas de violencia, supervisado por Fundación Quiera. Actualmente es docente en la Universidad UNEA Campus Florido, impartiendo cátedra a diversas carreras. A lo largo de su carrera construyó un modelo de atención para niñas y jóvenes con abuso físico, sexual o abandono. Los proyectos fueron supervisados y autorizados por la Fundación Quiera en Ciudad de México. Ha participado de manera activa en mesas de incidencia en política pública para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Baja California. También cuenta con diversos diplomados. A continuación, enunciaremos los más sobresalientes. Cuenta con un diplomado en la Academia de Incidencia en Políticas Públicas Locales por la National Democratic Institute. Diplomado en Recursos Humanos por CETIS Universidad. Diplomado en Intervención de Pacientes que padecen de trastorno por estrés postraumático por el Dr. Miguel Marín. Diplomado en Tanatología por Universidad UNEA. Entrenamiento en manejo de casos con trastorno por estrés postraumático, segunda parte en Ciudad de México. Curso de profesionalización y sistematización del área de salud mental. También cuenta con un diplomado en psicopedagogía con duración de 1 año por la Universidad Anáhuac y Juan Pablo II. Natalie se graduó con mención honorífica, obteniendo el primer lugar a nivel república en Ciudad de México en el 2016. También cuenta con un curso por capacitación por alternativas y capacidades ACE por el fortalecimiento institucional en el 2019. Al día de hoy, se encuentra participando en una investigación y sistematización de un modelo de atención para inaugurar un centro comunitario para niños y niñas de Tijuana que presentan afectaciones cognitivo-emocionales derivadas de la pandemia por SARS-CoV-19. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos a esta gran invitada que nos va a estar acompañando en este taller. Y nada más quiero comentarles cuál va a ser la dinámica. Antes de que finalice la sesión o durante esta sesión, ustedes pueden ir colocando todas sus preguntas y van a ser leídas al final y respondidas por nuestra facilitadora. También se les va a estar colocando una liga para que ustedes puedan recibir una constancia por participación. Recuerden que esa constancia tiene valor curricular. Y bueno, me despido por este momento y los dejo con la maestra Natalie. Bienvenida. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Gracias también a todos y a todas por estar aquí. Una duda, ¿alcanzan a ver la presentación? ¿Sí? Ya se ve, maestra. Ya se ve. Ok, vamos a dar inicio con la conferencia de psicopedagogía criminológica. Antes de iniciar, me gustaría dedicar unas palabras, es decir, una dedicatoria a todas aquellas personas que sufrieron diversos tipos de abuso y perdieron la vida, sin encontrar una persona que les apoyara en vez de juzgarlas. Gracias por sus vidas, Pablo, Ana, Carla, Perla y sí, Teresa Sánchez. Ahora son estrellas en el cielo. Bueno, chicos, este taller o conferencia justamente tiene esta gran dedicatoria para todos aquellos y aquellas que ya no están con nosotros debido a situaciones
criminológicas en Tijuana, y por eso es tan importante estudiar psicopedagogía en el ámbito criminológico, para empezar a que más personas, niños y niñas, no pierdan la vida. Inclusive, si se dieron cuenta, el taller está dedicado a una psicóloga que también perdió la vida, justamente en el inter de apoyar a otras personas. Entonces, es importante que hoy en día haya más pedagogos o psicólogos, psicólogas que se especialicen en el ámbito crinológico para poder dar una vida diferente a estas personas, para poder transformar vidas. Pues vámonos un poquito a las estadísticas. Informó José Ángel Sánchez Ortega, quien es representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en Tijuana, que justamente en nuestra querida Tijuana, yo nací aquí, entonces por eso digo querida, Tijuana ocupa el primer lugar a nivel violencia en toda América Latina. Es impresionante. Después de ahí le sigue Acapulco, Venezuela, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez. Pero nosotros ocupamos el primer lugar en Tijuana a nivel de violencia y homicidios. El segundo lugar a nivel de narcotráfico. Y si nos vamos a la violencia sexual, ocupamos el segundo lugar después de Ciudad Juárez. Imagínate lo impactante y todo el trabajo que tenemos aquí en Tijuana en estas áreas de oportunidad que es pedagogía y psicología dentro de UNEA, para trabajar con estos asuntos criminológicos. Es bien importante, chicos, que siempre que soñemos no solamente para beneficio propio, sino que también le podemos dejar a la comunidad. Déjame explicarte un poquito para aterrizar el tema. El rol del psicopedagogo o psicopedagoga en el ámbito jurídico tiene un rol muy impactante. Aporta soluciones, chicos, en respuesta a los aprendizajes de personas en riesgo. Es decir, el psicopedagogo o psicopedagoga se va a encargar de revisar cómo es que una persona aprendió, justamente por aquello de la pedagogía, cómo es que aprendió a tener una conducta de esta manera, una conducta violenta, o en su defecto a ser víctima durante muchos años de su vida. Entonces, él o ella van a buscar soluciones con otros campos de disciplina de trabajo para poder trabajar con el abuso infantil, la violencia familiar, las adicciones, el vínculo de apego con madres privadas de libertad, es decir, niños y niñas que tienen que convivir con mamás que están en la cárcel. Pero también se va a adentrar a trabajar con los conflictos de la ley penal en particular. Esto lo dijo Antelo en el 2007, que es una gran psicopedagoga que está implícita en el ámbito jurídico, por si tienes chance de leerlo una vez que entres a la universidad. También vayan anotando sus dudas si tienen, porque luego me voy muy rápido, ya me conocen mis alumnos también, entonces si tienen alguna duda, al final con mucho gusto. Algo más que va a ser el psicopedagogo o psicopedagoga en el ámbito criminalístico, justamente es formar parte de equipos técnicos en cárceles, es decir, vas a trabajar en conjunto con otros docentes para poder crear todo un modelo sistematizado y que estos menores no salgan nuevamente a delinquir o que vayan a recaer. Es bien importante que tú justamente vayas a crear modelos para que no recaigan y que la reinserción a la sociedad realmente sea efectiva. También vas a hacer programas educativos, que muchos de ellos salgan ya con un oficio o en su defecto con la prepa terminada, o si ya son mayores de edad, a lo mejor con hasta una carrera o un segundo idioma. La idea es que el estar en la cárcel no sea tan dañino para su componente psicosocial. Perdón. También vas a ser de gran utilidad para poder trabajar en tribunales, en juzgados, en cárceles, en institutos de menores y en organizaciones no gubernamentales. Las ONGs son como, por ejemplo, fundaciones, casas hogar, y podrás trabajar también ahí, porque déjame decirte que ya me presentaron. Tengo aproximadamente 12 años trabajando en fundaciones y en casas hogar, y créeme que es todo un reto. A veces podemos pensar que los niños van a estar muy necesitados de afecto, y sí, llegas y van a ocupar bastante amor, puesto que no tienen a sus figuras paterna, materna. Entonces, te va a tocar a ti educarlos así, con esa falta de amor, pero a la par también han visto y han aprendido, según la psicopedagogía, muchas cosas dentro del entorno familiar que los hace actuar de una manera predeterminada. Entonces, tú como maestro vas a representar una forma, de desahogo para ellos.
Por ejemplo, si tienen un problema con papá o con mamá, lo van a descargar contigo. Es importante que sepas que es vital la formación, que si quieres ayudar realmente a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, estudies mucho, porque no podemos con puro amor sacarlos adelante. Ellos ocupan otros mecanismos también. También vas a poder apoyar dentro de un juzgado familiar. De repente, cuando las parejas se separan, los que más sufren son los niños y las niñas. Entonces, porque siempre están en medio de mamá y papá, te va a tocar a ti llegar a un juicio razonable donde la pensión alimentaria con este chiquito no lo vea tan afectado. Es decir, que pueda cumplir todas sus situaciones o necesidades, perdón. Se llama un juicio global o un juicio sumario, cuando el niño necesita también salir al parque, zapatos, medicamentos, y te va a tocar a ti revisar si no tiene una afectación psicológica o una necesidad educativa especial para que mamá y papá se pongan de acuerdo en quién los lleva a las terapias y sobre todo también cuánto les toca a los dos para poder solventar los gastos del niño o de la niña. Que no nada más se fijen en que el niño y niña comen, porque no solamente es eso, también está la parte emocional, cognitiva, la parte social. Entonces, realmente el trabajo del psicopedagogo en el área criminológica es bien importante, porque si no, estos niños también sufren mucho y así van a crecer con ese modelo de vida. Se les va a hacer normal de repente que te divorcies y te desentiendas de los hijos, y cuando tengan hijos, a veces no queremos repetir patrones, pero llega algo inconsciente que hace que lo repitamos. Entonces, por eso es tan importante esta parte del estudio. La psicopedagogía criminológica también está dentro de contextos complejos, chicos. Es decir, los casos que van a atender son sumamente graves. Inclusive yo les recomiendo que tengan acompañamiento. Yo durante todo este tiempo he estado con supervisión de casos, con acompañamiento de vez en cuando, o de repente un coaching o algo que me ayude a estar bien, porque los casos que van a ver son muy violentos. Van a tener un niño o niña de 8 años de edad que ha vivido de todo tipo de violencia, tanto ha visto cómo mamá le pega a papá, o trae abuso, abandono. Bueno, es un pequeñito de 8 años, pero en realidad parece que ya tiene 50 por todo lo que ha vivido en la vida. Entonces te vas a quedar inmerso en una situación muy profunda y tienes que estar muy bien a nivel mental para poderlos atender. Otro de los contextos también es que tú quedas vulnerable como persona, porque al momento de que, por ejemplo, trabajas en una fundación y el niño y niña no tiene quien lo acompañe a poner una demanda de violencia intrafamiliar, no hay ningún otro familiar que lo acompañe, te va a tocar a ti ser testigo, y si ya eres perito o perita, dar parte a, ¿no? Vas a tener un papel ya mucho más activo. Entonces, la psicopedagogía criminológica realmente va a trabajar en contextos muy complejos. Hay leyes que van a apoyar justamente o dar fe al trabajo psicopedagógico en Baja California. Tenemos los derechos de niñas y niños, tenemos la ley del proceso penal para menores de edad. También viene el derecho que tiene un menor para que pueda recibir este acompañamiento psicopedagógico y una evaluación integral y tus nacionales. Algo que también quiero mencionarte, porque te va a quedar que primero la psicología, la que más te encante. Ambas son muy generosas, porque cuando egresas puedes trabajar en diferentes. Una vez que terminas, puedes entrar a la maestría de criminología. La criminología, a diferencia de la criminalística, es que la criminología va a estudiar las causas, el por qué se dan estos fenómenos de violencia en Tijuana, por ejemplo. Y la criminalística va a perseguir el hecho como tal, va a buscar pruebas de por qué se robaron a una menor, ¿no? El día de ayer, si hay fotos, si hay videos, va a ser todo un peritaje muy distinto a un criminólogo. Un criminólogo va a investigar las causas y va a dar algunas recomendaciones para que esto ya no pase. ¿Cómo le vamos a hacer para poder ser peritos y poder trabajar en un tribunal? Pues haces tu maestría, después tomas un curso de peritaje y después te metes justamente a una de las páginas dentro del Tribunal de Registro de Peritos del Poder Judicial, y ahí te sortean para ver si puedes llegar a trabajar o si cumples
con las capacidades para poder ser perito dentro del ámbito judicial. Y como te digo, tu trabajo sería justamente en el apoyo en redacción de informes en el área de violencia, pero por lo general trabajan más un psicopedagogo en el área tribunal con los divorcios, como te mencioné anteriormente. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para poder hacer un muy buen trabajo? Apenas psicopedagoga, andar 2 horas y preguntarle completamente toda su historia al paciente. Su historia clínica, su historia pedagógica es muy importante. ¿Cómo es que ha aprendido? ¿De dónde sacó esos modelos de aprendizaje? Cuando que te toque de repente a un joven que intentó matar a otro, hay que preguntar de dónde lo vio, para ver de qué manera podemos buscar una forma de que ya no lo vuelva a hacer o que desaprenda esa conducta, que es muy importante. También te va a tocar aplicar pruebas psicométricas, es decir, pruebas proyectivas, para ver cómo está su inconsciente, ¿no? Esa parte que todos tenemos como la cajita de un avión, que se guarda ahí toda nuestra información y que a lo mejor ahorita no te acuerdas porque estás ansioso, porque te sientes mal, pero en realidad es porque algo en un material se quedó guardado en tu inconsciente. Entonces, él o la psicopedagoga tienen la obligación de aplicarte pruebas psicométricas para ver por qué actúas de esa manera. También vamos a evaluar su nivel de inteligencia. A lo mejor esta persona es muy impulsiva porque su nivel de inteligencia puede ser muy bajo, o viceversa. Hay gente que tiene trastorno antisocial, que son quienes secuestran, roban o asesinan, que tienen un CI muy alto. Entonces hay que revisar esta parte para ver qué recomendaciones podemos dar también. Hay que ver cómo se relaciona con sus figuras. Si tiene 2 mamás, 2 papás, vale, está bien, pero hay que ver cómo interactúa o cómo interactúa con sus abuelos y vive con sus abuelos. Te va a tocar a ti ir de observador a observador un día con tu libretita y anotar de manera muy sistemática. Por ejemplo, el lunes fui a la casa de Pedro y vive con sus abuelos. Y a las 2 horas Pedro hizo una rabieta y lo vamos anotando en un cuadernito justamente para que hagas un mejor diagnóstico. También vamos a entrevistar a sus maestros y vamos a visitar su escuela si es posible. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho material. Te pondrás a pensar tú, bueno, se parece mucho al trabajo de un profesionista de trabajo social. Puede ser, pero el trabajo de un psicopedagogo o psicopedagoga es mucho más amplio, porque el trabajo social es nada más visitar la escuela y hacer una entrevista, y si sacan un reporte, pero a ti te va a tocar justamente aplicar pruebas proyectivas, visitar, observar y un montón de cosas. También nos va a tocar facilitar la reintegración del menor a la casa. Por ejemplo, si trabajas en DIF, te va a tocar, junto con trabajo social, que el niño o niña tenga las condiciones adecuadas para poder vivir de forma bien y que pueda regresar a la familia sin que nuevamente lo estén molestando con lo mismo y él cae en una conducta violenta. Porque la violencia, chicos, chicas, es por lo general muy adictiva. Entonces, cualquier estímulo que tenga puede hacer que recaiga y hay que revisar cuáles son los estímulos que pueden encender que una conducta se vuelva a dar una y otra vez. Entonces, esto nos toca en el área de psicopedagogía criminológica. Temas más frecuentes, chicos, en el ámbito laboral, para que se vayan preparando. Violencia intrafamiliar como punto número 1, bullying escolar, también dentro de la universidad, aunque tú no lo creas, te sigue dando el bullying escolar. Canalización de cualquier tipo de abuso, por ejemplo, alguna fiscalía, canalizar con algún pedopsiquiatra o algún psiquiatra, y te va a tocar trabajar mucho con abuso y violación sexual. Acuérdate que estamos en el 2º lugar a nivel república de violación sexual. Entonces, yo te recomiendo que, aunque vayas entrando a la escuela o ya estés dentro de la escuela, vayas leyendo bibliografía referente a este tipo de casos, porque son los más atendidos dentro del ámbito escolar, si te vas a dedicar al área de pedagogía, y te vas a dedicar al área de psicología también, dentro del área psicológica. Es lo que más hay en la actualidad. Nada más que sí me gustaría, pues, que entendamos cómo la violencia intrafamiliar no es tan sencilla, no es nada más de golpe. Lo que está haciendo es que es un círculo, chicos. De pequeñitos tenemos violencia intrafamiliar, ¿va? Te golpean, te dicen groserías, a lo mejor con el fin de que te medio, pero no va por ahí, porque la violencia destruye las neuronas. Entonces, a lo mejor a corto plazo funciona, te peguen con un cinto, algo por el estilo y te portas bien,
pero a largo plazo daña el nervio óptico, daña toda la región frontal. Esta partecita de aquí hace que tú puedas pensar con claridad, que puedas planear, que puedas memorizar. Entonces, si yo te pego para corregirte con la intención de que saques un 8, 9, 10, te estoy dañando toda esta parte y la visión. A largo plazo no es tan benéfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay la violencia intrafamiliar y después de ahí vamos a generar ciudadanos y ciudadanas antisociales. Antisocial significa no que no le guste compartir con los demás, significa que le gusta delinquir, robar, asesinar, violar, acosar sexualmente. La violencia, eso genera, chicos. Entonces es un callejón sin salida. Y seguimos apoyando la violencia intrafamiliar. Nunca van a parar los asaltos, ni el narcomenudeo, ni los abusos sexuales. Todo se gesta ahí. Ya lo decía el psiquiatra autor John Morris en su libro Serial Killers, que los padres que abusan de sus hijos e hijas, tanto física como psicológicamente, inculcan en ellos una confianza casi instintiva, chicos, en que la violencia es el primer recurso para cualquier problema o desafío que tengan. Entonces, como lo aprendí en casa, así lo voy a resolver. Voy a ir al trabajo y voy a regañar a todos porque es lo que a mí me enseñaron para poder solucionar los problemas desde pequeña. Otra de las cosas que hay que tener mucha precaución aquí es que el odio que se genera hacia los papás, como no te puedo decir papá te odio, mamá te odio, porque no está permitido socialmente, te ves mal, se genera mucha culpa, pero ¿qué sucede? La trasladar en otras personas. Voy a descargar mi odio en personas que se parezcan a mamá y a papá dentro del salón de clases, dentro del trabajo, y es así como los asesinos seriales se forman. Un asesino serial o una persona con conducta antisocial nace y se hace. Entonces, es así como van a llegar a matar a varias personas desahogándose con ellas. Por eso es tan importante tu papel, que tú realmente te prepares, perdón, y leas mucho para que puedas atender este tipo de casos. No basta, como te digo, una sonrisa ni todo el amor del mundo, que también es importante hacer tu trabajo con bastante pasión y amor, pero también formarnos, chicos. A lo mejor ves muy lejos, voy a entrar a pedagogía y luego a psicología, y de ahí me dice Natalie que agarre una maestría en criminología, pero la maestría dura aproximadamente 1 año, 5 meses, aquí en Baja California, no es tanto lo que dura. La mayoría de las maestrías duran entre 2 y 3 años, entonces fácilmente podrías trabajar en ello. Otra de las cosas que genera la conducta antisocial es que se ha comprobado a través de varias investigaciones científicas que el 50% de los asesinos seriales tienen antecedentes de enfermedades mentales. Disculpen el ruido. Es decir, por ejemplo, si los papás llegaron a tener algún tipo de enfermedad como esquizofrenia, trastorno bipolar, y no se atendieron y tienen un bebé, lo más seguro es que el 50% de estas personas tengan hijos que puedan ser asesinos o que tengan un trastorno antisocial. El 40% son hijos de padres criminales, ¿sale? Entonces, mucha de la gente que tú ves delinquiente en Tijuana, nada más en un 40% tiene papás criminales y se hereda genéticamente un gen y una malformación cerebral, y eso hace que estas personas empiecen a delinquir de manera impulsiva y de manera casi innata, porque es algo genético. Y lo más triste de todo es que una persona que puede llegar a asesinar, secuestrar o violar, que es lo más fuerte que hay, se va gestando por el abuso de sus testigos. No tenía ni papá ni mamá que en su defecto fueran criminales, pero a final de cuentas este chico o chica se metió tanto en las drogas y en el alcohol que se afectó algunas partes cerebrales como el sistema límbico y la serotonina dentro de su cerebro y empezó a delinquir. Te va a tocar a ti buscar todas las causas y ver de qué manera le hacemos para atacar estas causas y que ya no siga pasando tanta violencia en Tijuana, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre que promuevas la salud mental para que la gente se atienda, que se hagan centros comunitarios donde al menos practicantes de psiquiatría y de psicología se puedan juntar para atender a la población. Y sobre todo para trabajar el abuso de sustancias tóxicas como alcohol y drogas. Bueno, otra de las, se ve esto pesado, pero se debe explicar en menos de 10 segundos, yo creo. Ok,
Dentro de las escuelas también tienen que tomar tutores, tutoras o orientadores u orientadores familiares y escolares esta dinámica que estamos viendo ahorita en pantalla, chicos. Primero que nada, vamos a detectar el abuso, ya sea físico, o psicológico o sexual, dentro del aula escolar. No nos podemos quedar así nada más, tenemos que entrevistar bien al menor. De ahí, tú como docente o como pedagogo se lo vas a pasar a consejería estudiantil. Te va a hacer una entrevista de valoración una vez que te dieron los datos principales y ya de ahí se hace un informe, se comunica con el papá o la mamá, porque a veces puede ser que te diga que la mamá la golpea y el papá no sabe porque está en el trabajo. Entonces se le habla al papá únicamente, se le comunica lo que está pasando para que tome cartas en el asunto o vaya a una fiscalía a poner una denuncia. Si el caso es muy grave y ves que un alumno o alumna trae moretones o morados, como se le dice, y te dice que lo están abusando sexualmente, no lo podemos dejar ir. Tenemos que hablarle a un familiar, nunca al agresor, y preguntarle, porque me ha tocado ver ese tipo de casos en profesionistas. Le hablan al tío, a ver si es cierto que usted la está abusando. ¿Tú crees que una persona que pega y que abusa, que sabe que puede ir a la cárcel, va a decir que sí? Obviamente no. Entonces no pierdas tiempo, no expongas a la víctima, no le preguntes por qué te dejaste, ¿por qué no me dijiste antes? ¿No? Ve inmediatamente a una fiscalía. Como institución educativa y como institución, por ejemplo, algún tipo de fundación, tenemos la obligación civil de denunciar los casos de abuso si la familia no quiere. A mí me ha tocado tener niñas, porque trabajo casi con puras niñas, y que de repente la familia no quiere presentar una denuncia por abuso sexual o físico, y nos toca a nosotros acompañar a la menor. Porque si nosotros no acudimos, aparte que moralmente yo me sentía muy mal de dejar a una persona en desamparo, también dentro del Código Penal de Baja California está la parte de omisión de cuidados y también te pueden retirar tu cédula. Entonces es importante, chicos, que sigamos como este patrón, este esquemita que estamos viendo, y sobre todo darle seguimiento. ¿En qué quedó? ¿Qué pasó con ese alumno y con esa alumna? ¿Va a terapia? ¿Se sigue en el careo? ¿No? Tenemos todos y todas una obligación muy grande referente al bullying, referente a la violencia aquí en Tijuana. No podemos seguir poniéndonos del lado del agresor o de la agresora. Siempre decimos, es que por algo le pega, es que algo hizo mal y por eso le dio un estate quieto, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, no va por ahí. Tenemos que ser humanos, ser más racionales. Que se te ocurra algo diferente aparte de pegar, ¿sale? O aparte de maltratar a otro ser humano. Entonces, es más fácil y más rápido, más primario dar una catada al esposo, porque a lo mejor no te gustó cómo te preparó la cena. Eso es muy primario. ¿Por qué mejor no sentarse a charlar, algo que te cueste más trabajo? Hay que enseñar a la gente así, chicos, a que utilice la parte racional, que nos distingue de los animales. A lo mejor suena muy fuerte, pero nos toca toda esa chamba a nosotros y de verdad que es muy complejo, porque como te dije al inicio de la conferencia, la violencia es adictiva. Una persona a veces no tiene nada de violencia, se los digo por donde trabajo, están bien tranquilos los niños y niñas y de repente buscan a quién pegarle o quién les pegue, porque hay dentro de su sistema límbico una activación, una reactividad a esa adrenalina y es bien difícil sacarlos de ese círculo de violencia. Pero es apasionante y a la par, a ti como terapeuta o como psicopedagogo en el ámbito criminalístico, criminológico, perdón, te da muchas herramientas para poder seguir abordando los demás casos y un salario emocional muy grande también. Algo que también es importante es no descuidar la prevención de bullying dentro del área de la universidad. Hubo hace tiempo, hace como 4 años, si mal no recuerdo, una chica que se llamaba Liliana Carolina Recalde. Ese estudiante murió en la Universidad del Valle de México. Del tercer piso, al parecer se cayó y nadie sabe. Ella sufría bullying dentro del ámbito escolar y ningún docente hizo nada. A veces muchos docentes pueden quedarse del lado de los bullying porque también tienen miedo. Pero por eso es importante dar charlas constantes, aunque ya estén grandes, que tengan 30 años de edad, 40, nuestros estudiantes universitarios, para poder prevenir esto. Y sobre todo que a lo mejor hagamos, se me ocurre, como en Japón, que de repente ya les había compartido a mis alumnos, de primero también,
que en Japón, en las escuelas dicen, a ver, le están pegando, por ejemplo, a Liliana Carolina, por así decirlo. ¿Alguien vio algo? Pues nadie va a querer decir nada porque todos tienen miedo. Entonces pasan los y las orientadoras a los salones y como en un buzoncito, ahí van echando qué es lo que vio cada uno de las personas, pero de manera anónima. Entonces ya te da a ti como profesionista escolar una visión hacia dónde ir y qué investigar. Y la persona que es agredida sabe que alguien está haciendo algo por ella, y eso es muy significativo. Entonces es muy importante que sigamos trabajando con el bullying. Otro de los casos, y que es de lo más fuerte que se va a seguir trabajando también, es el abuso sexual, como te dije. Pero es importante que desde ahorita ya tú aprendas a diferenciar qué es lo que pasa aquí en Tijuana. En Tijuana, por lo general, y en diferentes partes de la República, no le dan importancia al abuso sexual, ya que el abuso sexual, por lo general, no siempre, pero por lo general, no lleva violencia. El agresor o la agresora empiezan con regalos, empiezan con una manipulación o sorpresa con estos jóvenes o niños y niñas. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, ¿no? Vamos a suponer que yo ya llego a los 40 y de repente hay un chico de 15 que me gusta, ¿no? Entonces empiezo a regalarle cosas, pero el chico también accede y dice, no, es que a mí me gustan grandes. Entonces, a final de cuentas es abuso sexual, chicos, porque él todavía su cerebro, según la neurología, no está desarrollado para tomar una decisión de andar con una persona mayor. Con una persona de su edad de pares sí, porque se van a entender en la misma ideología, van a llegar a los mismos arreglos. Pero si tenemos un problema o queremos tomar una decisión, obviamente yo le voy a llevar ventaja porque tengo 40. ¿Sí me explico? Aunque él se busca, aunque él o ella te busquen, son menores de edad. Y tú como ciudadano y ciudadana responsable sabes que conlleva una pena. Sexual es eso. Tiene menos sentencia, pero al final del día. Y el otro es la violación. La violación sí lleva fuerza. Por lo general existe penetración, puede ser de manera vaginal, anal o bucal o en su defecto con algún artículo. Entonces también se utiliza la intimidación y suministrar drogas. Por ejemplo, si unos jóvenes se fueron de fiesta y de repente tomaron de más y abusan de alguien que está tomada o tomado, al final del día sigue siendo violación, aunque la persona haya querido, porque la persona no está en sus 5 para poder decidir si quiere o no quiere. Entonces es muy importante que detectemos todo esto. Y te vuelvo a repetir, quien viola o quien abusa es responsabilidad automática al 100% de él o de ella, no de la víctima. La víctima se puede vestir como se le antoje. Tú tienes la capacidad de autocontrolarte. Es bien importante que lo sepas desde ahorita que vas a entrar a estudiar. También, ojo con esto, la violación y el abuso sexual se encuentran, según este violentómetro que nos da la IPN, se encuentran en el lugar 17 y 18, son los más fuertes, están a uno de asesinar. Una persona que viola, una persona que abusa sexualmente, ocupa atención psiquiátrica, no necesita ni siquiera atención psicológica como tal, ocupa de emergencia un psiquiatra que lo medique o la medique para que no tenga actos tan impulsivos en contra de la sociedad. Es muy importante esta parte. Dice ahí en la parte rojita, si alcanzas a ver, aléjate, tu vida está en peligro. O sea, no es como que va a llegar algo divino y le va a cambiar su psique y ya va a ser una persona que va a cambiar. No, es una persona enferma. Entonces es importante que se atienda. Urgen, chicos, profesionistas, psicopedagogos, psicólogos, pedagogos en el ámbito criminológico con ética que puedan atender estos casos y que puedan ver que realmente una víctima haya pasado lo que haya pasado, la responsabilidad es de quien agrede, ¿no? Si, por ejemplo, te llega de repente una investigación que se están divorciando porque el esposo le puso el cuerno a la esposa se enojó, le fue a hacer un escándalo de trabajo y lo golpeó, nada justifica. Si te ponen el cuerno, literal, los que son infieles, pues retírate. Y hay profesionistas de la salud que realmente actúan así.
Es importante que también detectes los síntomas del abuso sexual. ¿Cuáles son? Reactuación del acto sexual, es decir, que niños y niñas dentro del ámbito escolar estén jugando al abuso sexual para poder entender por qué les pasó. No lo hacen porque les haya gustado, sino porque quieren entender por qué sucedió esto. Son niños que en ocasiones no siempre tienen incapacidad de amar y de confiar. Ya no confían en nadie. A lo mejor tú como director, directora, docente, vas y le haces así, una palmadita de felicidades, sacaste un muy buen trabajo y se va a hacer así. No en todos los casos, pero por lo general. Tienen una conducta muy agresiva, fracaso escolar o laboral, pensamientos suicidas, ansiedad, pesadillas, conducta sexualizada, es decir, esa es la parte que te decía que no todos. Muchos niños, niñas y jóvenes que han vivido abuso sexual van a tener una conducta sexualizada. Me decía una paciente, es que Natalie, yo tengo muchos novios y con todos tengo relaciones sexuales. Y es que prefiero yo tener relaciones sexuales y yo decidir a que me sigan violando. Tengo 5 violaciones ya en mi vida. Ahora quiero entender qué es lo que ellos sienten, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente van a tener una conducta sexualizada. Te vuelvo a repetir, no porque les haya gustado, sino porque quieren entender por qué me pasó esto a mí y se identifican con esta parte agresiva. Van a tener abuso de drogas, autolesión y en ocasiones enuresis. Enuresis significa que se hagan pipí, por así decirlo, en la noche, que mojen la cama o mientras están en el aula también. Y encopresis es que defequen en la camita también por las noches o en su defecto en el día. Son parte de los síntomas de abuso sexual que tendríamos que estar bien alertas también. Algo que tendrías que checar como psicopedagoga en el ámbito criminológico, psicopedagogo, es la retractación. Muchos jóvenes se retractan cuando hay abuso físico o sexual, según, por ejemplo, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas de la Prevención del Delito, en Costa Rica menciona que se retractan porque la familia los presiona bastante. ¿Cómo vas a demandar a tu papá? Si llega drogado, si le pega a tu mamá, si te pega a ti también, pero es tu padre al final de cuentas. Y empiezan a meterle un montón de culpa y hace que la víctima se retracte. Y esto no soluciona nada. Puede ser que el papá a los 6 meses les vuelva a golpear otra vez. Ya que pasó la luna de miel, ¿no? Me peleo, exploto, llega la luna de miel y nuevamente nuestro alumno o alumna va a estar inmerso en un círculo de violencia del cual no va a poder salir. Y aparte, como ya hubo una retractación, hubo un perdón, por así decirlo, dentro del área jurídica, pues al final del día ya le va a dar más miedo ir también. Y ojo con esto, si te vas a dedicar a esta área, te vuelvo a repetir, cuídate mucho a nivel mental. Me ha tocado toparme con peritos o peritas cuando llevo algún testimonio y que les toca hacer la revisión de si hubo abuso o no con pruebas psicométricas, que los terminan de victimizar, se llama victimización secundaria. Es decir, llega la niña o el niño diciendo, es que mi mamá me pegó, me quemó con la plancha, de seguro te portaste mal, ya ves, por andar con ese tipo de comportamientos en casa. O ¿por qué no le dijiste a tu maestra antes o a tu psicóloga? ¿Por qué hasta ahorita? Entonces los empiezan a victimizar otra vez. Ten cuidado, si en algún momento de tu vida terminas la carrera y te dedicas a esto y ya no puedes más, te da el famoso burnout, que es el síndrome del quemado por trabajar dentro de la violencia. Retírate mejor y no le hagas daño a la sociedad, porque imagínate una persona que es víctima de violencia, que llega a retractarse y te tratan mal dentro del ámbito jurídico, pues realmente va a ser algo muy caótico. Si le vuelve a pasar otra vez, que es lo más seguro, ya no va a ir y ya no va a denunciar. Entonces, es tu trabajo transformar vidas. Y de verdad que la carrera de psicología y de pedagogía son una maravilla, porque no es porque haya estudiado psicología, pero al final del día te enseñan a que podamos vivir mejor. Yo siempre les digo a mis alumnos que lo siguiente, la víctima nunca va a ser culpable ante la circunstancia que sea, pero también dentro de estas carreras, a diferencia de otras, tenemos la facultad de poder cambiar el rumbo del país, chicos. De verdad, no podemos seguir viviendo dentro de un círculo de violencia. Se mueren las neuronas y aparte causa muchas enfermedades. Todas las que terminen en itis, como diabetes, colitis, gastritis. Imagínate una persona con estos síntomas en el área laboral. Tampoco, si haces tú una empresa
Supongamos que vendes zapatos y tu empleado o empleada vive violencia dentro del ámbito familiar, va a llegar con un montón de enfermedades a trabajar. A nadie nos conviene que haya tanta violencia en el país. Y te va a estar faltando un y otra vez por la misma enfermedad. Entonces ocupamos medidas ya firmes y estudiantes que sueñen con cambiar el mundo y con hacer algo diferente también. Algo que también quiero decirte es que todas las víctimas de abuso físico, de abuso sexual o de incesto se llaman sobrevivientes. ¿Por qué? Porque han tenido la fuerza de aquellas personas que han experimentado una catástrofe, una tortura, una guerra y han resistido. El sobrevivir con tanto dolor y con tantos recuerdos no es fácil. Así que también si tú has vivido algún tipo de violencia, eres sobreviviente de abuso físico o de abuso sexual. Y felicidades por querer ingresar a una carrera, por querer cambiar el rumbo de tu vida, aún con la situación que estamos viviendo de COVID. Eso es algo muy interesante. Y que tu vida tenga un sentido, vaya, un sentido en el cual tú puedas cumplir tus sueños, pero también beneficiar a los demás, para que vivamos distinto. Algo que también, antes de concluir, que quiero hacerte hincapié, es que cuando tú trabajes en este ámbito, no caigas en este mito, y yo se lo repito a mis alumnos una y otra vez, de que por amor lo perdonaría todo. El amor no perdona todo, chicos, no se puede en ocasiones. Esto lo único que hace, lo único que recomienda es que el perdón de las agresiones como muestra de amor hacen que quien agrede se fortalezca en una posición más alta. Si yo tengo una psicopatía y abuso físicamente, vamos a suponer, tengo un hermanito y lo abuso, y mi hermanito de buena fe me perdona, yo traigo ya algo muy fuerte, y si no me atiende en psiquiatría y vivo con él, tarde que temprano lo voy a volver a hacer, no nada más con él, a lo mejor ahora con sus hijos, porque no se te va a quitar, es algo que vas a ir controlando constantemente. Entonces, no podemos hacer eso. Si una persona dice, yo no quiero perdonar a mi agresor o agresora, pero tampoco lo quiero odiar, quiero perdonarlo, por así decirlo, dentro de mi casa, con una nueva familia, se vale también. No hagan esto. Me tocó hace años trabajar con un caso donde se le otorgó el perdón a un integrante de la familia. La perito así lo permitió, y entonces me llevan a mí ese caso, y el señor estaba atendiéndose con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Tenía 3 tipos de terapia: psiquiátrico, psicológico individual y familiar, porque pues tenía que trabajar todo, la familia se desmoronó por completo. Pasan como un año, no sé cómo estuvo una cuestión legal que firman y él no va a la cárcel, que no fue lo más indicado, y al final se roba la menor. Ya no supimos dentro de la institución donde yo trabajo qué pasó con esta chica. Creo que se la llevó a Ciudad de México, encuéntralos, y obviamente la responsabilidad no cayó en nosotros, cayó directamente en la persona de la fiscalía que se encargó de hacer ese convenio. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que por amor no se puede perdonar todo, sí tienes que cuidarte y poner como dicen a veces tierra de por medio, sin guardar odio, claro está. Entonces, tenemos una chamba bien grande, un trabajo enorme como futuros psicólogos, pedagogos. Para cerrar, chicos, me gustaría terminar con esta frase que me encanta. Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. Así es, hay edificios bellísimos, museos impresionantes de hace muchísimos años, pero aprender a convivir dentro del área laboral, dentro de la familia, disminuir la violencia, todavía sigue siendo una oportunidad de empleo para los chicos que van a ingresar nuevamente, pues bueno, a la universidad, y posteriormente van a hacer su maestría en el ámbito criminológico. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. De verdad agradezco infinitamente y espero les haya quedado algo de esta conferencia y también que les haya dado más claridad para que ustedes puedan decidir sobre qué carrera se van a ir o si no, sobre qué maestría van a estudiar. Gracias, chicos, y que tengan un excelente día.
Muchas gracias, maestra, por esta excelente presentación. Bueno, por aquí nos han dejado algunas preguntas que me gustaría leerlas. La primera que tenemos aquí dice, ¿dónde se puede hacer alguna especialidad o maestría para vincular la psicopedagogía y criminología? Soy psicopedagoga y no sabía que existía la relación. Ahorita está la Universidad de Valle de México, igual puedes trabajar en línea, referente, pues hacer una maestría en este ámbito. También está, creo, en Tijuana, Xochicalco, en el ámbito de criminología. Puedes ser pedagoga y meterte, no psicopedagoga, psicóloga, y meterte directamente a la maestría. Dura aproximadamente 1 año, 4 meses. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas dice, ¿qué problemas de aprendizaje tiene un niño con algún abuso o maltrato? Un abuso o maltrato puede generar hasta un TDAH en los menores. Recientemente me puse a leer, porque uno nunca deja de aprender, y decía que el TDAH, aparte de ser hereditario, también puede ser por las cuestiones ambientales. Entonces, esa es una. Y también, sobre todo, alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, que no pueda memorizar, que llega a tener algún problema de lenguaje derivado justamente del abuso. También acuérdate que el abuso de cualquier índole mata las neuronas, entonces no se va a poder concentrar de la misma manera en clase. Se le llama niños y niñas con necesidades educativas especiales porque puede ser que padezcan algún trastorno por estrés postraumático y no puedan poner atención suficiente. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Dice, en el caso de que un niño mienta dentro de la consulta, ¿cómo sabemos si miente? Muy buena pregunta. Ha habido casos en que algunos papás pueden llegar a manipular. Se llama, te recomiendo que leas alineación parental. Alineación parental. Entonces, por lo general pueden llegar a afectar al menor, pero es bien raro, ¿eh? Te puedo decir que de 10 casos vamos a poner, puede ser que uno mienta porque está manipulado. ¿Cómo le vamos a hacer? Con pruebas proyectivas. Hay pruebas psicométricas que se encargan justamente de detectar si tiene abuso sexual o no. Muchas gracias, maestra. Bueno, también otra de las preguntas dice, ¿qué consejo a los recién egresados que no queremos trabajar con niños y no sabíamos que existía la rama de la criminología dentro de la psicopedagogía? ¿Qué consejo se les puede dar a estas personas que acaban de egresar? Bueno, la psicopedagogía en el área criminológica comprende también trabajar con adultos. Siempre dicen y decimos que los niños son el futuro de México, pero el futuro es el día de hoy. No sabemos si va a haber 2, 4 años más y el mundo, yo bien dramática, y el mundo desaparezca. Pero al final de cuentas puedes trabajar también desde este ámbito. Inclusive puedes llegar a formular a lo mejor proyectos para que alguien más también los elabore. Como yo, a mí me costó 10 años o menos, un poquito menos, formular un proyecto para que alguien más lo lleve a cabo, sin tener que meterme yo directamente al campo. Puedes sistematizar, hacer programas, adecuaciones curriculares, donde puedas meter, por ejemplo, pausas activas para generar una cultura de paz en el ámbito, ya sea laboral o en el ámbito escolar. ¿Qué consejo les doy? Pues es ese, que vean más cosas, más áreas de oportunidad donde pueden trabajar. Realmente la carrera de psicopedagogía criminológica es bien, y pedagogía también, son sumamente generosas. Puedes hacer muchas cosas, desde programas, dar clases, a lo mejor hacer un proyectito, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de COVID, en línea, hacer un blog, ¿no? Videos para trabajar esta parte de la cultura de la paz también, o entrenamiento a docentes. Acuérdate que si estás en el área de pedagogía, te toca entrenar docentes, porque la docencia por lo general no lleva casi nada de pedagogía. Entonces, los y las pedagogas lo que tienen es que pueden hacer programas, que es muy diferente a solamente entrar para dar clases, que también lleva su esfuerzo, ¿no? Cada carrera. Muchas gracias, maestra. Bueno, también tenemos una pregunta que dice, ¿qué retos puede llegar a tener el docente con alumnos que han sido maltratados?
Primero, creo que es importante la responsabilidad social. A ver, antes de pasar esta pregunta, también quería complementar un poco la otra. Si no tienen trabajo, acérquense a fundaciones. A veces en la fundación puedes aprender cuando egresas, dar un año más de voluntariado y te contratan. Yo así entré a donde estoy trabajando actualmente, entré como voluntaria, he terminado las prácticas profesionales y el servicio y ahí me quedé. Entonces, esto es una buena opción también. Bueno, ahora pasando a la otra pregunta de qué podemos hacer en el aula, es justamente capacitarnos. No esperes que donde trabajes te capaciten, tú búscale también. Métete a buscar, por ejemplo, cuando un alumno tiene síntomas de abuso físico o sexual, ¿no? Y qué podemos hacer es siempre trabajar de la mano con tutoría, orientación y reportar. Inclusive nosotros en UNEA tenemos en la lista de asistencia, viene un apartado donde dice cómo está el alumno, si lo ves cabizbajo, si está drogado, si ha consumido alcohol, y tenemos la responsabilidad social de reportarlo para que sea atendido. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada. Acuérdate que tú como docente tienes más obligaciones que hasta el psicólogo, porque el psicólogo nada más lo tiene una vez a la semana y tú lo tienes hasta 4 horas en la universidad. Entonces es muy importante que podamos canalizar. Bueno, hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Si alguien desea hacer alguna otra, puede hacerlo aquí en el chat y será leído. Por otra parte, maestra, tenemos algunas felicitaciones. Dice, felicitaciones, excelente información. Acaba de ampliar un panorama muy significativo para mi carrera. Igual, un comentario dice, el alejarse del abusador y de quien nos maltrató algún tiempo ayuda a la víctima. Y hay una pregunta que dice, si no es manipulado, no tenemos forma de saber si miente o no. Si no es manipulado, no tenemos, sí, como te digo, las pruebas proyectivas, eso nos van a dar bastante información, porque las pruebas proyectivas bien aplicadas, obviamente, van a sacar todo el inconsciente y también si la persona tiene algún trastorno, porque pon tú que, a ver, vamos a suponer que llegó un alumno de 15 con una maestra de 25 y la maestra de 25 le dijo que no quería nada con él, pero él en su situación en un berrinche, él le hace un escándalo en la escuela y resulta que la maestra es inocente. ¿Cómo demostramos que la maestra es inocente? Porque también hay casos así, tienen razón. Entonces le hacemos un estudio a este chico. Si se demuestra que hubo abuso, también vamos a sacar ahí algunas enfermedades mentales que él pueda tener y que nos puedan dar luz a que realmente está mintiendo. De chicos, de verdad, o jóvenes, demostrar un abuso no es tan fácil, ¿eh? Aparte de que se ocupa, por ejemplo, un médico legista, aparte de que se necesitan un buen de pruebas psicométricas, se necesita también enfrentamientos con la parte y darle el beneficio de la duda a la otra parte también. Entonces, de verdad que lo que nos va a ayudar mucho, métanse a leer también bastante de pruebas psicométricas, aunque estén en pedagogía. Digo, por si es en la maestría o algo así. Muchas gracias, maestra. También hay preguntas, dice, para estudiar criminología hay que estudiar psicología primero, aún siendo psicopedagogo. Puede ser psicólogo social, puede ser cualquier área de la salud, como por ejemplo pedagoga, psicóloga o psicopedagoga, y meterte directamente a la maestría. Cualquiera de esas carreras entran automáticamente. Muchas gracias, maestra. Nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, cuando alguien sufrió de violación y violencia familiar y decide alejarse de la familia, ¿es bueno o en qué afecta? Si la familia no cambia, si la familia no está en un tratamiento, lo mejor es la distancia. Siempre lo he dicho. Porque si no estamos frente al mismo estímulo. A ver,
yo como tu psicóloga te puedo dar técnicas para que tú salgas adelante, pero de nada me sirve que te regreses nuevamente con la persona que te está violentando, porque entonces sería ahí como un paso atrás. Te puedo volver a dar técnicas y no vamos a trabajar igual. Te va a doler, obviamente, el no estar dentro de la familia, porque a pesar de la violencia siempre hay ciertos recuerdos, pero no podemos permitir que si ya nos afectaron durante una etapa, toda tu infancia, por ejemplo, adolescencia, te sigan afectando en la juventud. Probablemente se vean con más ganas si se ven de repente de visita, o en una Navidad, o en un cumpleaños. Todo depende, yo no te puedo decir que es bueno o que es malo, tú tienes que decidir. Pero yo te estoy hablando en base a lo que dicen los libros como Echeburúa, o en base a lo que hemos visto en consulta. Tú tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Hay gente que le funciona quedarse y hay gente que le funciona retirarse. Pero lo que sí te puedo decir es que los que se deciden quedarse, a final del día trabajan doble en terapia, porque está el estímulo ahí. Muchas gracias, maestra. Y bueno, tenemos otra felicitación. Dice, gracias, profesora, excelente conferencia. Y bueno, son todas las preguntas que tenemos. De antemano le damos las gracias por su participación en este taller. Creo que ha sido muy significativo para todos los asistentes y hay muchos tips que podemos tomar en cuenta. Podemos también nosotros como facilitadores ponernos alerta. De antemano le doy las gracias en nombre de Aliad Universidades. También a todos nuestros asistentes les recordamos que Expo Tu Momento Aliad Virtual 2020 se está llevando a cabo del 9 de noviembre al 20 y todas las sesiones las pueden ver en la página de Expo Tu Momento en vivo. También los invitamos a realizar su encuesta de salida con la que van a obtener una constancia con valor curricular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bonito día. Muchas gracias, maestra. Excelente día y la seguimos esperando en otras sesiones. Tiene su micrófono cerrado. Sí, va a ser un placer. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestra. En el chat les compartí la liga para contestar su encuesta.